Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Hola, bueno, mi nombre es Cecilia y voy a presentar a la doctora Raquel Sarobe, que va a disertar sobre tuberculosis en contexto de pandemia por SARS-CoV-2. Ella es médica infectóloga, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, ex coordinadora provincial del programa de tuberculosis de la provincia de Buenos Aires y actualmente es directora asociada del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Bienvenida, Raquel. Ya te habilita. Raquel, ahora ya tenés habilitado el micrófono y podés compartir pantalla. Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, a mis colegas, a Sole, a mi querida profe Silvia, a Janina, a Laurita, que recién excelentes presentaciones dieron. Recién comentaba un caso que fue muy duro para nosotros, que fue el segundo caso del chico que falleció con hantavirus, y uno piensa cuántas personas murieron con COVID, pero no por COVID, y cuántos con el diagnóstico de COVID y que no fueron. O sea, cómo la epidemiología sesgó la epidemiología, porque ese chico tenía toda la epidemiología de lo que nos enseñó recién Laurita. La charla que vamos a dar ahora, primero, bueno, muchas gracias por poner en agenda la tuberculosis, que siempre está olvidada. Vamos a contar un poco de la historia de la tuberculosis, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con la pandemia y la tuberculosis, algo de los nuevos, de métodos complementarios, y para lo que vamos a tener que estar preparados. Voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve la presentación? Hola. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, ¿cuáles fueron las principales causas de epidemias reportadas desde la antigüedad? Que tuvimos viruela, ojo con la viruela, influenza, que en el 1995, gracias a las técnicas de PCR, se pudo saber que la gripe española, mal llamada española, fue gripe A, el VIH y ahora el SARS-CoV-2. Las enfermedades epidémicas se empezaron a controlar en la década del 19, en el siglo XIX, con los descubrimientos de Louis Pasteur y Roberto Koch. Antes, frente a las epidemias, no se hacía más que huir y gritar. Acá es un cuadro que quizás muchos de ustedes conocen, que es El grito, de Edward Munch. Edward falleció, su mamá, de tuberculosis, y su hermana a los 20 años fue internada y falleció de tuberculosis en una clínica psiquiátrica, quizás probablemente con una tuberculosis meningia no diagnosticada. Estas son algunas, cuando uno revisa la historia de las pandemias o epidemias, habla muy bien de muchas patologías, pero nada nombra de la tuberculosis, si bien es una de las enfermedades más antiguas de la historia, y la que se llamó peste blanca en el siglo XVIII. Ya en algunos descubrimientos, en las momias, ya se veían restos de genomas de tuberculosis, tanto en Egipto, Italia y Suiza. Bueno, ¿qué significa tuberculosis? Bueno, en latín tisis significa el desgaste progresivo del cuerpo. La tisis fue descrita alrededor de los años 460 a.C. por Hipócrates,
siendo esta más frecuente en la población de 18 a 35 años. Es importante que recuerden este grupo etario del cual ya hablábamos 460 años antes de Cristo, y casi siempre fatal. Algunos textos documentan que incluso Hipócrates recomendaba a sus alumnos médicos que no visitaran a los pacientes con tisis, pues la enfermedad era prácticamente incurable. Celso, un filósofo griego del siglo II, también se interesó en esta enfermedad y describió 3 etapas: la atrofia, la catexia y la tisis. Aristóteles opinaba que era una enfermedad contagiosa, mientras que Galeno definió sus características clínicas de ulceración pulmonar y de garganta, diciendo que era una contunción del cuerpo por la pus. En el cuadro también reconocido en muchas presentaciones se ve la miseria de Cristóbal Rojas. El autor aquejado de tuberculosis refleja el aspecto social de la enfermedad y su relación con las condiciones o determinantes sociales en la década del 19. Un curioso dato decía que las personas que tenían tuberculosis tenían agudizada la audición. En realidad se cree que como estaban aisladas tenían que hacer mucho esfuerzo para poder escuchar lo que ocurría en los pasillos. En el siglo XIX era bien visto morir de la tuberculosis, era una enfermedad glamorosa, citada en muchos trabajos de autores como la Bohème, la Traviata. Se hablaba de la belleza tísica de las mujeres pálidas, con rasgos angulosos, Es más, se cree que el rubor aparece o es moda a partir de la tuberculosis, tratando de contrastar esa palidez generalizada. En la placa que ustedes ven, la ven al nacimiento de Venus, que en realidad era Simonetta Vespucio, una joven o referente en la belleza renacentista que pintó Botticelli en muchísimos cuadros y que murió a los 20 años. Fíjense, una patología tan glamorosa, cómo llegamos a esta situación. Bueno, en 1882 Roberto Koch descubre a la tuberculosis, pero es recién en 1970 donde tenemos realmente medicamentos importantes para el control de la tuberculosis. Bueno, desde el glamour del romanticismo hemos vuelto a la estigmatización y el olvido en el siglo XXI. Algunos datos de tuberculosis publicados en el 5º boletín del Programa Nacional del Ministerio de Salud de la Nación. La tuberculosis es una enfermedad transmisible. Recuerden que era la primera causa de etiología infecciosa antes de la pandemia por COVID. En el 2020 se registró una tasa aproximada de 24 por 100.000 habitantes para un total de casos y un 14,8 más bajas del 2019. Si ustedes ven todas las notificaciones del 2020, la mayoría han bajado debido a la pandemia y que hubo retraso en la notificación. Entre el 2019 y el 2020, la tasa disminuyó un 12,8% y los casos se deben atribuir especialmente por el impacto de COVID. La mayoría de los casos notificados son casos nuevos, hablamos de la incidencia de tuberculosis, 8.384 casos, 80% de los cuales son pulmonares, es decir, que estamos llegando en una forma tardía, y la mayoría tuvo confirmación diagnóstica por laboratorio. Estos son los datos del Programa Nacional, 10.268 casos para el 2020, una tasa de 22,6, la cual es bastante heterogénea en nuestro país. De las 6 regiones más importantes que notifican casos, tenemos Buenos Aires, Cava, Córdoba, Jujuy, Salta y Santa Fe. El 74% de las notificaciones provienen del sector público, que eso es una deficiencia. Muchos de nosotros también vemos tuberculosis en el privado, y a veces por la logística de la medicación terminamos derivando al hospital público y se pierde el seguimiento del paciente y el registro. Hoy en día, gracias al programa, se puede articular y puede llegar la medicación a las entidades privadas. El 74% de las notificaciones dijimos que es del sector público, y el 40,19 casos por 100.000 habitantes ocupa Cava el diagnóstico. En la provincia de Buenos Aires notifica el 50% de los casos del país, de los cuales la distribución es totalmente heterogénea, ya que la mayoría de los casos, el 80%,
ocupa el conurbano, el primero y segundo tercer cordón, así como también tiene que ver con la distribución por habitantes. En la provincia de Buenos Aires tenemos regiones que tienen 2 a 3 habitantes por kilómetros cuadrados, y algunas en el conurbano llegan a 10.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Esto es importante ver cómo es la distribución en los grupos etarios. Hoy decíamos que Hipócrates en el 460 de Cristo veía que enfermaban y morían muy joven, entre 18 y 35 años. Lamentablemente estamos teniendo un pico entre adolescentes y adultos jóvenes, y eso habla de una circulación activa del bacilo de Koch. La asociación de tuberculosis, en realidad se habla que hay una asociación de pacientes con tuberculosis y HIV entre un 4,9 a un 9%, pero la notificación es deficiente, así es mucho mayor en pacientes HIV con tuberculosis. Y el diagnóstico y pruebas de sensibilidad son muy bajas, probablemente tengamos un subregistro, y lo que se calcula aproximadamente que deberíamos tener un 5% aproximadamente de multiresistencia, lo que implicaría aproximadamente 500 a 600 pacientes de los cuales están notificados, de los cuales solo hemos hecho el diagnóstico de multiresistencia a 210 pacientes. La mortalidad en nuestro país también existe un subregistro, aproximadamente son entre 600 y 700 personas que mueren de tuberculosis en nuestro país, que es lo mismo que decir que 2 a 3 personas mueren por día en nuestro país de una patología que es prevenible, tratable, curable y de tratamiento gratuito. Este año el Stop TB, que es una fundación que lucha contra el fin de la tuberculosis, sacó un artículo muy interesante en el cual dice que un año de COVID ha provocado un retroceso en los logros en el programa de tuberculosis. Estos son algunos casos que compartimos en un curso con el doctor Palmero, que es un referente nacional en tuberculosis y tuberculosis multiresistente. El primero es un masculino de 41 años con un esputo VAR positivo, HIV negativo, y se realiza diagnóstico de COVID-19, con escasas opacidades en vidrio esmerilado. El segundo caso es una paciente de 34 años, HIV negativa, COVID positivo y con un derrame pleural que luego se hizo el diagnóstico de COVID. Es importante aclarar y tener en cuenta la epidemia y la evolución de los síntomas. Muchas veces los síntomas, signos y síntomas se mimetizan en las dos enfermedades, y algo que aprendimos con el COVID, que es el vidrio esmerilado, no es patognomónico del COVID, y también lo podemos ver en otras patologías. Paciente masculino de 22 años, peruano, HIV negativo, PCR para COVID positivo, esputo positivo. Se realizó una prueba molecular para multiresistencia y además tenía asociada una tuberculosis. Paciente femenina de 23 años sin tratamiento previo, varios meses de evolución, que concurre por fiebre a una unidad de hisopado, se hisopa para PCR positivo, y en la tomografía aparecen estas lesiones, que ahí es donde se sospecha tuberculosis y se busca, siendo su indicación e internación no la sospecha de tuberculosis, sino de COVID. Esta es una paciente, la imagen de abajo es la inicial, es una paciente femenina de 50 años, personal en contexto de encierro, con antecedente de TB en el 2017, donde no se hizo rescate microbiológico. Empieza con una forma asmática, con compromiso bilateral, mucha intersticiopatía, vidrio esmerilado, se hicieron VAL negativos, la paciente tuvo que estar internada, desaturada, se moría. Era muy difícil convencer a mis colegas de que era una tuberculosis. Ahora, bueno, soy la loca de la tuberculosis y la busco por todos lados, pero en ese momento mi maestro, mi otro maestro, el doctor Contarelli, con quien yo me formé en el Hospital San Juan de Dios, referente en tuberculosis, apoyó el diagnóstico de la tuberculosis y empezó empíricamente el tratamiento, que en 6 meses
recuperó totalmente las imágenes. Este año en marzo tuvo COVID, y posterior al COVID, meses después, reactiva síntomas con pérdida de peso, sudoración profusa, fiebre, astenia, por lo cual se sospecha nuevamente tuberculosis, se hicieron los lavados broncoalveolares, se hizo pruebas de biología molecular, las cuales fueron negativas, el cultivo está en marcha, e inició empíricamente el tratamiento, y a un mes de tratamiento las imágenes resolvieron, la sintomatología desapareció y empezó a recuperar peso. A lo que quiero decir que es importante siempre la búsqueda del bacilo y la confirmación bacteriológica, pero cuando la clínica y la epidemiología hablan del diagnóstico, no debemos perder mucho tiempo para iniciar el tratamiento, además recordando que un 5% de los cultivos en tuberculosis pueden ser negativos. Este es un paciente masculino de 42 años, HIV positivo, COVID-19, que había tenido COVID en julio, con un CT, que si bien uno no habla de una carga viral, cuando habla del CT, uno puede predecir que probablemente la infección esté activa o sea una forma aguda, y casi a un mes después persiste con una PCR positiva y con sintomatología positiva. Ojo con esto y cuál va a ser la combinación o qué se puede generar de esta combinación entre tuberculosis y COVID y la respuesta inflamatoria inmunológica. Recuerden que cuando aparece la primera mutación había ocurrido una paciente trasplantada o inmunodeprimida donde el mismo virus ahí desencadenó sus mutaciones. Esto es un paciente, estoy viendo algunos pacientes que me llegan referenciados de otra presentación muy poco frecuente, pero que vamos a tener que empezar a pensarlas, vamos a tener que pensar a la tuberculosis más allá del pulmón y tener presentaciones distintas. Son personas que han tenido afectación oftalmológica, donde han tenido uveitis y queratitis en algunos momentos y los nodos de Kopes, que en realidad según uno lo que hace, el diagnóstico es muy dificultoso, se buscan todas las patologías inmunológicas, y la mayoría de estos pacientes habían tenido PPD alta, y es más, una de las chicas de las cuales estamos siguiendo, hacía 5 años había tenido contacto estrecho con un personal de salud positivo, con baciloscopía positiva, y 5 años después empieza con lesiones oftalmológicas, con una PPD alta, y se hizo el diagnóstico por descarte. Y viene evolucionando muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de tuberculosis? Actualmente la OMS recomienda el uso de la biología molecular para el diagnóstico de tuberculosis. El costo es muy alto, en su momento el cartucho salía de 10 a 20 dólares para hacer un recurso en atención primaria, es a donde debería llegar. Muchas veces el diagnóstico se hace retrospectivamente, como en el caso que les contaba recién, cuando empieza a mejorar clínicamente el paciente, pero siempre tenemos que tratar de buscar confirmar el diagnóstico, y aún más con el tema del COVID, que ha retrasado la consulta, y vemos casos avanzados y muchas veces bilaterales con cavernas, pedir sensibilidad, porque nos vamos a enfrentar no solo a la emergencia y el aumento de la tuberculosis, sino también al aumento de la multiresistencia. Algunas de las pruebas de biología molecular, dijimos que es el Ginesper. El Ginesper lo que busca no solo el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, sino la importancia de la resistencia a la rifampicina. Si nosotros tenemos un resultado de Ginesper positivo, uno interpretaría ya que es una persona que tiene una tuberculosis multiresistente, que ya puede interpretar que es un paciente MDR. Ya hay una prueba mucho más sensible, que es el Ginesper Ultra, que es mucho más sensible que el Ginesper para Rifan solo, y es la que se recomienda, pero sus costos son mucho más altos. Existen otras pruebas moleculares, XDR, para buscar multiresistencia, hay otra técnica de Dickinson que están trabajando en los laboratorios, y la MDR+, que lo que hace es dar la sensibilidad no solo para Mycobacterium tuberculosis, sino resistencia a rifampicina y soniazida.
Es importante que todas estas pruebas moleculares siempre sean confirmadas por los métodos convencionales, por los cultivos de bacilo de Koch. Recuerden que estos métodos, a lo mismo que pasaba con COVID, pueden ser positivos durante mucho tiempo, y si es una recaída del paciente, inclusive se habla de hasta 6 meses, 1 año, las pruebas moleculares pueden llegar a ser positivas. En la provincia de Buenos Aires, desde el programa de tuberculosis, en la época que yo estaba, fue uno de los logros alcanzados y actualmente sostenidos, de poder tener 3 equipos de Ginesper en la provincia de Buenos Aires. Uno está en el laboratorio San Juan de Dios de La Plata, el otro está en el Presidente Perón de Avellaneda, región sexta, y el otro está en el Cetrángulo. La distribución trata de abarcar la logística de las muestras, pero está a disposición a toda la provincia, todos pueden derivar las muestras para Ginesper, inclusive en las instituciones privadas. En realidad, las muestras están priorizadas para Ginesper, para aquellos pacientes que tengan antecedentes de recaída, de tuberculosis, pacientes que vengan en área endémica de multiresistencia como Perú, en niños, en lavado gástrico, en embarazadas, personal de salud o personas privadas de la libertad, donde además no solo pueden tener tuberculosis, sino también se piensa de una tuberculosis multiresistente. Lo que ven acá es el aparato que está unido a un software. El vasito que ven acá es donde se recolecta el esputo. Es un método sencillo donde realmente la logística debería estar en el primer nivel, y uno puede llegar a hacer un diagnóstico en 2 horas de tuberculosis, no solo tuberculosis, sino una tuberculosis multiresistente, a diferencia de un cultivo para tuberculosis tradicional que tarda entre 40 a 45 días. El equipo puede tener varios cartuchos, en este caso en el que está el San Juan, tiene la posibilidad de poner 4 cartuchos, puede hacer otras lecturas de PCR, carga viral para HIV, hepatitis C, distintas otras pruebas moleculares, inclusive al mismo tiempo que está haciendo la lectura de tuberculosis. Una de las cosas que se estaban hablando antes de comenzar con la pandemia era la detección de la enfermedad en entornos de alta carga, y se hablaba de que las imágenes inclusive pueden ser mucho más predictivas que la biología molecular, dependiendo de la incidencia, el lugar y las características económicas. Y esas placas iban a pertenecer a un programa de la OMS donde tienen un tutor, un software, donde uno pone la imagen del paciente con tuberculosis y rápidamente le hace una lectura y diagnóstico. No volví a escuchar de esto desde el 2019, no sé qué ha sucedido, pero venía siendo prometedor y de fácil posibilidad y mucho más económico que el Ginesper. El test de LAM no tenemos disponible en nuestro país, es importante para la tuberculosis diseminada, especialmente en los pacientes HIV con menos de 100 CD4. Es un test parecido al de COVID, al de antígeno, o parecido al test de embarazo, donde se hace la lectura con 2 rayitas para ver si es positivo o no. Y tiene una alta sensibilidad en los pacientes con un recuento bajo de CD4 y sospecha de tuberculosis. Tanto COVID-19 como la TB son causas de estrés para el sistema de salud. Si bien uno tiene un curso crónico y la otra es una infección aguda, ambas pueden presentarse en forma inespecífica y mimetizarse, lo que puede hacer que el diagnóstico sea difícil y también el manejo clínico. El control de la tuberculosis requiere intervenciones de vigilancia, evaluación clínica y epidemiológicas, prueba y búsqueda y estudios de contactos y confirmación de diagnósticos con tratamientos supervisados. Ayer en el hospital estuve reunida con la epidemióloga del hospital y nos contaba la cantidad de casos que estamos teniendo de tuberculosis con un diagnóstico tardío, y además en la búsqueda de contactos estrechos o contactos íntimos se están diagnosticando pacientes positivos, o sea que eso habla del retraso
en la consulta. También seguimos teniendo retraso en la sospecha diagnóstica. Hay pacientes que han fallecido por tuberculosis con más de 5 pruebas para COVID negativas, insistiendo que era COVID. Digo, no podemos diagnosticar lo que no pensamos, tenemos que estar preparados. Recuerden que la tuberculosis es la que reúne todas las características que tienen que ver con la salud pública, con los determinantes sociales, con la situación económica, con la vulnerabilidad que estamos teniendo, y además sumado a una pandemia que ha generado miedo y ha retrasado el diagnóstico en tuberculosis. Todas las pandemias, además de muerte, han colapsado los sistemas de salud y trajeron crisis económicas y hambrunas por interrupción de ciclos productivos. Es esperable la reemergencia y la mortalidad por tuberculosis. COVID-19 aparentes en comorbilidades endémicas, por lo menos en su mortalidad. La pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la humanidad, fortalece y miedo, solidaridad y sospecha, compenetración y recriminación. Este contagio expuso las fisuras desiguales y contradicciones de nuestro mundo moderno, ha puesto de relieve nuestras fortalezas y nuestra vulnerabilidad, y ha mostrado la necesidad emergente de apoyo mancomunado con las políticas en salud y la cooperación sanitaria internacional, en un mundo necesitado de un bienestar social. Por último, SARS-CoV-2 nos ha demostrado lo increíble que puede ser la ciencia cuando está financiada. Hace poco, en julio, se conmemoró los 101 años de la vacuna BCG. Recuerden que en 1882 Roberto Koch descubre el bacilo de Koch, y 40 años después la primera vacuna. Fíjense en este cuadro la asociación entre tuberculosis versus COVID. El tiempo que llevamos en conseguir una vacuna para tuberculosis y los pocos meses que tuvimos una tuberculosis para COVID. La cantidad de vacunas que se están investigando en tuberculosis son 14, 106, al menos en esa época, quizás hoy en día haya algún más sobre COVID. La inversión, 117 billones versus 107 billones en COVID. Y la mortalidad, ojo que otra vez la mortalidad va a estar traccionada a tuberculosis, 1,8 billón versus 2 billones en el 2020 de COVID y tuberculosis. Estos son unos módulos que fueron publicados por la OMS recientemente, les dejo los links para que los puedan ver. Habla de la prevención, promoción, de los nuevos diagnósticos moleculares en tuberculosis, de los tratamientos multiresistentes. Están apareciendo algunas drogas, pero lamentablemente no tenemos acceso aún. Recuerden que una tuberculosis multiresistente dura aproximadamente, o al menos duraba 2 años, y los costos son realmente altísimos. Hoy se está hablando de tratamientos para tuberculosis de multiresistente de 9 meses, que es un gran logro. Y lo triste es pensar que desde 1970 no hemos tenido drogas nuevas para tuberculosis, y siguen exactamente siendo las mismas 4 drogas, los 6 meses de tratamiento, y no hemos tenido inversión e innovación en drogas nuevas. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Hola. Gracias, Raquel, por tu presentación. Vamos a pedirle a los que están de manera virtual que levanten la mano, así les podemos habilitar el micrófono si tienen alguna consulta o comentario. No sé si acá en el auditorio hay alguien que quiere hacer una consulta. Mientras tanto, quería comentar, ¿no? Como muy bien lo expusiste vos, qué importante es la sospecha, fundamental, y qué triste la última diapositiva. Bueno, nada más que eso. Sole, va a hacerte una pregunta. Hola Raquel, buenos días, muchísimas gracias por tu presentación, sumamente clara, precisa, muchísimas gracias por participar. Acá estuve anotando cuando ibas hablando, es impresionante porque, bueno, los infectólogos estamos un poco más al tanto de todo esto, pero hay también conectados muchos médicos clínicos, pediatras, médicos generalistas, y igualmente, a pesar de que sabemos que la tuberculosis sigue estando presente,
falta un poco esa alerta, ¿no? Por parte de la población y por parte del sistema de salud. Ahí vos describías que sigue habiendo 2 a 3 personas fallecidas por día en la Argentina por tuberculosis, de una enfermedad que tiene siglos. Entonces esos datos a veces siguen siendo dan temor igual, ¿no? Porque ya sabemos todos. No creo que hay un médico que no sepa, que hay un paciente que no tenga conocimiento, o la persona en la comunidad que no sepa qué es la tuberculosis, y pese a eso seguimos fallando, ¿no? Mira, creo que se habla muy poco de la tuberculosis, y me pasó algo muy triste, como siendo directora de un hospital referente en patología infecciosa y respiratoria. Nos llegó un chiquito de 17 años en el medio de, no sé si la segunda ola, estábamos desesperados, era todo COVID el hospital. Un chiquito que lleva 6 meses, adolescente, eso es importante para aclarar, vieron el impacto que tenemos en adolescencia y gente joven. Muchas veces los síntomas se mimetizan con la bulia, el del adolescente, el desgano, la variación en el peso. Llegó un chico con una tuberculosis diseminada, con un casi taponamiento cardíaco, bilateral, una otitis, un compromiso de la mastoide. Bueno, el paciente estaba grave y ninguno de los lugares quería trasladarlo al paciente. A ver, lo que me refiero es que nosotros hablamos de la sensibilización y todo, pero todavía, lamentablemente, el personal de salud sigue teniéndole miedo a la tuberculosis. Teníamos internada la sala llena de pacientes de COVID, donde el contacto estrecho, solo necesitábamos 15 minutos para contagiarnos COVID y no les importaba, y sí les importaba contagiarse tuberculosis. O sea, una de las cosas por la cual tenemos que trabajar es en el estigma de la tuberculosis, y los disconceptos que tenemos con respecto a la tuberculosis. El contacto, necesitamos 30 horas semanales para hacer contacto estrecho. Y lamentablemente duele, yo cuando hablo siempre de sacarle el vestidito a la cenicienta de la tuberculosis, digo, aprendimos un montón de cosas con el COVID, y muchas de las cosas que se implementaron en el COVID son herramientas que se hacían para la tuberculosis. Fíjense que hablemos de búsqueda activa de los sintomáticos, los contactos estrechos, técnicas de PCR, aislamiento. ¿Por qué si lo pudimos hacer por COVID llevamos siglos sin poder hacerlo para tuberculosis? Entonces siempre termina siendo una enfermedad huérfana y desplazada por la patología nueva o la vedette que tenemos. Entonces, lamentablemente, la tuberculosis se sigue adaptando a tiempos modernos, se sigue adaptando a patologías nuevas, tenemos la era y el sobrediagnóstico de las drogas de biología molecular, o sea, tenemos HIV, la diabetes aumenta 5 veces el riesgo de tener tuberculosis. ¿Cuántos pacientes con diabetes, con neumonías lobares, presentaciones distintas, neumonías recurrentes, y no se piensa en tuberculosis? Aprendimos de epidemiología y no hablamos. Hoy en la facultad, realmente todos los que estamos en la facultad, nos preocupa muchísimo la formación de los alumnos, o sea, no se toman el tiempo para hacer la anamnesis, para buscar. Fíjense lo que sucedió con COVID, o sea, estábamos pensando con un concepto epidemiológico, pero nos olvidamos de las otras patologías prevalentes que teníamos en la época del año, en el lugar. Realmente ha sido 2 años catastróficos para el resto de las otras patologías. Y tenemos que concientizar y perderle el miedo a la tuberculosis. Y además, tenemos herramientas a disposición. Nos ha pasado que hemos tenido cartuchos a punto de vencerse para Ginesper y no se pide la biología molecular, que es una herramienta sumamente importante y gratuita y a disposición del personal de salud. Y otra preguntita. Sí, muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Me parece muy importante que refuerces, aparte del concepto del nivel de alerta en el primer nivel de atención, porque en general los pacientes están llegando con varias consultas y diagnósticos tardíos de semanas,
en general, aparte de la importancia de ese nivel de alerta, cómo es el manejo del que lo sospecha, solicita los exámenes correspondientes y el control de foco, porque además de la notificación, el control de foco lo debe hacer, por lo menos con los convivientes, iniciarlo, el profesional de atención primaria, porque si no se sigue dispersando. Me parece muy importante que remarcaras eso. Gracias. La verdad que en el control de foco es lo que contaba con este caso, hemos encontrado inclusive en nuestro caso índice. Muchas veces vemos el caso secundario y si no hacemos la búsqueda activa de los contactos estrechos, realmente es muy difícil, ¿eh? Y especialmente la sospecha en niños, que suele tener una presentación mucho más solapada. La notificación, como ustedes saben, nosotros vemos los números, pero esos son subregistros, entonces es muy difícil calcular realmente si esa mortalidad es real. Y vuelvo a decir, muchos de los pacientes que murieron con COVID, o sea, no sé si realmente murieron con COVID o por COVID, y muchos de ellos estaban mimetizadas a la tuberculosis. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Hola, buen día Raquel, soy Laura Espadaro, soy médica infectóloga de Bahía Blanca y mi pregunta está relacionada o medio sigue a continuación de lo que comentaba recién la doctora. Con respecto al seguimiento de los contactos, la sensación que yo tengo, una de las preocupaciones que siempre tengo es cómo se debe seguir en el tiempo los contactos, porque lo que uno ve habitualmente es que cuando aparece un caso de tuberculosis, uno investiga el entorno en agudo en el momento y después no se hace ningún seguimiento. Y muchas veces cuando vemos los casos, los nuevos diagnósticos, uno va hacia atrás y hubo un contacto familiar en el último año o en los últimos 2 años. Me gustaría que por ahí toquemos este tema porque, bueno, como decía Soledad, hay muchos médicos que hacen seguimientos de pacientes con tuberculosis y nos pasa habitualmente que se le hace todo al inicio, PPD y la placa y todo a los familiares, y después no se lo sigue en el tiempo y muchas veces ahí nos perdemos también diagnósticos. La verdad que interesante la pregunta, porque uno cree que le hago la placa de tórax PPD y se cerró el caso. El seguimiento de los contactos debe ser hasta 5 años luego de la exposición con un contacto estrecho bacilífero, lo cual debe hacerse reacción de Mantoux o prueba tuberculínica, una RX de tórax, búsqueda activa de algún sintomático, a veces en el contacto, vuelvo a decir, hemos encontrado, y debería repetirse cada 3 o 6 meses del primer año y luego una vez por año. Lo que uno evalúa y es importante en esos 5 años es el viraje tuberculínico. Con un viraje tuberculínico, un cambio de 6 milímetros en la PPD, yo puedo hablar de una infección reciente y ahí puedo indicar, dependientemente de la edad del paciente, recordemos que la quimioprofilaxis se recomienda a todos los menores de 19 años, consensuar el tema de la quimioprofilaxis o un seguimiento más cercano en aquellos que hayan tenido un viraje tuberculínico. Sole, otra pregunta. Raquel, tengo una pregunta, más que nada para la gente del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Se pueden enviar para hacer el Genexpert, más que nada para los médicos clínicos, a La Plata, que se necesita, se establecen un contacto? ¿Es simple? ¿Por las distancias es factible de realizar? Si las herramientas no están al alcance de los que la necesitan, no sirve. Esa es una discusión que tenemos en el programa, y ustedes saben que no hay en privado la posibilidad de hacer Genexpert, que es la que realmente está recomendada y tiene sensibilidad. No hay ningún problema, por eso están ubicadas estratégicamente en 3 lugares los aparatos de Genexpert y se pueden enviar. Solo hay que comunicarse con el laboratorio y recuerden que la muestra debe ser jerarquizada dentro del grupo de que hablamos hoy, o sea, personas privadas de la libertad, personal de salud, antecedentes de tuberculosis previa, niños, embarazadas, y no recuerdo cuál otra más, privados de la libertad creo que se los dije.
Esas son las muestras que están priorizadas para hacer Ginespre. En general, las muestras se procesan y en 24 horas tienen el diagnóstico. Me parece que había una pregunta en el chat, no sé si la podremos leer. Dice, luego de finalizar los 6 meses de quimioprofilaxis, en caso de contacto estrecho, ¿qué estudio recomienda para dar el alta? En caso de quimioprofilaxis, o sea, a ver, es una persona que estuvo en contacto íntimo con una persona con baciloscopía positiva y cumplió quimioprofilaxis, nada, seguimiento clínico y por imágenes. En realidad ya no se hace tantos 6 meses, con 3 a 4 meses y se reevalúa el tema de isoniazida. Ojo en las personas mayores de 35 años o los diabéticos con el tema de la neuropatía periférica, importante, vuelvo a insistir, no sirve la quimioprofilaxis si no hay adherencia al tratamiento. Una de las debilidades que tenemos hoy es que a veces el paciente se diagnostica o se indica quimioprofilaxis, se entrega la cantidad de medicación por un mes y no hay monitoreo. Hemos tenido pacientes que iniciaron quimioprofilaxis con isoniazida y terminaron con insuficiencia hepática. Entonces, todo necesita un monitoreo, un acompañamiento y un consenso. Si el paciente no va a respetar la quimioprofilaxis porque uno ya prevé que no va a tener adherencia, es preferible hacer un seguimiento clínico y no exponerlo a un tratamiento que puede llegar a ser una monodroga en una tuberculosis. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio y en el chat. Ahí hay una pregunta sobre PCR de Ginespre. Es importante aclarar que un Ginespre negativo no descarta la tuberculosis, o sea que el método tradicional y convencional es el cultivo del bacilo de Koch, pero sí es una herramienta importante a la toma de decisiones. Pacientes por ahí HIV que tienen comorbilidades o interacciones medicamentosas, o niños ya con un diagnóstico positivo, con un Ginespre positivo, yo ya estoy avalado para iniciar tratamiento tuberculostático. Bien, otra pregunta del chat es ¿qué valor hay que darle a una PCR de esputo que da negativa para Mycobacterium tuberculosis solo y positiva para un pool de tuberculosis viable? Para un pool de Tuberculosis viable. Está narrada. Es raro porque el Ginespre solo define Mycobacterium tuberculosis, o sea, habría que hacer otro estudio. Ojo que en HIV podemos tener otras micobacterias, pero eso desconozco. Lo importante del Ginespre y otros pacientes que pueden tener otras micobacteriosas, que define que es una Mycobacterium tuberculosis y resistente a rifampicina. Y el ultra, que no disponemos, da la sensibilidad para Rifan y isoniazida. Igual lo que hoy decíamos en la charla, ya con un Ginespre positivo y que diga que es resistente a Rifan, yo ya estoy avalado para pensar que es una tuberculosis multiresistente. Bien, y hay un comentario que dice en Salta tenemos seguimiento por agentes sanitarios para dar alerta de los que tuvieron la enfermedad y de los contactos. No te entendí, ¿me la repetirías? No, era una pregunta, era un comentario. Ajá. Y en Salta tenemos seguimiento por agentes sanitarios para dar alerta de los que tuvieron la enfermedad y de los contactos. La verdad que debo reconocer, y ojalá eso se pudiera implementar en el conurbano, donde tenemos grandes deficiencias y problemas con tuberculosis. He tenido la posibilidad de visitar Jujuy, sé que hay gente conectada, y realmente hacen un trabajo maravilloso con los promotores de salud en el primer nivel de atención. Creo que es una herramienta importante en lo que tenga que ver con el manejo de la tuberculosis en el primer nivel, poder llegar a la persona en la casa, o sea, cuando nos llega a nosotros en el hospital la tuberculosis ya es tardía. La tuberculosis debe volver al primer nivel y tener la tutoría del infectólogo, el neumonólogo en los casos complejos, pero no puede llegar un paciente con una tuberculosis simple a un hospital de alta complejidad.
hay el concepto de que el saber se concentra en los hospitales de mayor complejidad, o muchas veces ha sucedido que el sistema es expulsivo. Fíjense hoy cuando hablábamos de CABA, que si bien tiene una tasa muy alta de notificación, el 50% de los pacientes que se atienden de CABA no son de CABA, y muchas veces los municipios desconocen que esas personas tienen tuberculosis y viven en ese municipio, sus hijos van al colegio, sus familiares, sus vecinos que pudieran estar expuestos y son invisibles a una casuística y además a una acción que debe tener de prevención y cuidado. Y además, si ese paciente se articulara, podría recibir la medicación en un efector de salud cercano y no necesariamente tener que viajar horas para poder recibir un tratamiento en un hospital de alta complejidad, donde las colas, las esperas, poder sacar turno, hace que muchas veces abandonen. No solo es la debilidad, en lo que decía la compañera, de el retraso en el diagnóstico, sino el tema del control de contactos, es una debilidad importantísima que la viene remarcando todas las supervisiones que hemos tenido de OPS, y la importancia del acompañamiento en el tratamiento y tratar de trabajar el tema del estigma. Hemos trabajado muchísimo en HIV sobre el tema del estigma, nos falta un montón todavía con tuberculosis. Bueno, Raquel, te agradecemos mucho por la presentación y por los comentarios, y pasamos a la siguiente presentación. Bueno, muchas gracias, cariño.